Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo voy a mostrar un ejemplo de distribución normal y cómo hacer cálculos con hoja de cálculo y tablas. El objetivo es que seas capaz de calcular probabilidades de una distribución normal utilizando hoja de cálculo y tablas, y todo esto lo haremos mediante un ejemplo que resolveremos mediante estos dos métodos. El ejemplo es el siguiente. El volumen de agua que se utiliza en una práctica de química sigue una distribución normal de media 5,5 litros y desviación típica 0,6 litros. ¿Cuál es la probabilidad de que en una práctica se consuma menos de 5,4 litros y cuántos litros hay que preparar para que la probabilidad de que se consuma más volumen del agua que se ha preparado para la práctica sea del 10%? Empezamos resolviendo el primer problema. ¿Cuál es la probabilidad de que en una práctica se consuma menos de 5,4 litros? Como me dicen que el número de litros consumido en la práctica sigue una distribución normal de media 5,5 y desviación típica 0,6, he dibujado esta distribución normal. Aquí me dice que es mucho más probable obtener valores próximos a 5,5 y es menos probable obtener valores más alejados de este valor de aquí. Para calcular la probabilidad de que se consuma menos de 5,4 litros, esta es lo que se conoce como función densidad de probabilidad de esta distribución normal. Lo que tengo que calcular es el área bajo esta curva para valores inferiores a 5,4 litros, para valores inferiores a este punto de aquí. Eso lo haría integrando, pero mi calculadora o una hoja de cálculo, como la hoja de cálculo Excel, puede hacer ese trabajo por mí. En una hoja de cálculo Excel, para obtener el resultado, lo que tengo que hacer es utilizar el comando, la función dist.norm.n, tal y como tenemos escrito aquí. Y a esta función hay que introducirle como primer valor, me sale aquí una ayuda, cuando escribo esto me sale la ayuda de Excel, como el primer valor es el valor de la x para el que quiero calcular la probabilidad, es decir, ese 5,4. El segundo valor va a ser la media de la distribución normal y el tercer valor la desviación típica de la distribución normal. El último valor, que me dice acumulado o no acumulado, es verdadero si quiero calcular probabilidad acumulada. Como lo que quiero calcular no es la probabilidad de que se consuman 5,4 litros, sino 5,4 valores inferiores, lo que tengo que hacer es acumular la probabilidad de 5,4, 5,3, 5, y todos los valores inferiores. Por eso aquí tengo que poner verdadero. Bueno, pues utilizando este comando, Excel nos devuelve cuál es la solución. Lo mismo que si quiero hacer utilizando la hoja de cálculo de Google Docs, pues tendré que utilizar el comando distinto norm.dist. Aunque también funciona con este comando sin punto, norm.dist. Y se sigue la ayuda, porque en el momento escribo igual a norm.dist dentro de una casilla, pues me aparece esta ayuda y me dice qué valores tengo que introducir y en qué orden. Aquí vemos que tienen que estar separados por punto y coma y que el decimal es la coma. Entonces, si quisiera resolver este ejercicio utilizando la hoja de cálculo, pues lo que tendría que decirle es cuál es el valor de x para el que quiero calcular la probabilidad, cuál es la media, 5,5, cuál es la desviación típica, y decirle que si quiero calcular probabilidad acumulada o no, true, que es decirle que sí. Pero ¿qué ocurre si quiero utilizar una una tabla para resolver este ejercicio? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es transformar este 5,4 litros en su puntuación z, porque lo que me dan en las tablas son la función de distribución de una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, que se llama normal tipificada, y esta distribución normal no es así. Entonces empezamos calculando la puntuación z de 5,4 litros, y para esto lo que hay que hacer es restarle la media de la distribución y dividirlo entre la desviación típica. Pues resulta que si a 5,4 le resto la media, que es 5,5, y lo divido entre la desviación típica, el resultado es menos 0,1667. ¿Y por qué hacemos esto? Porque para cualquier distribución normal de una variable, llamémosle x, si x sigue una distribución normal, sea cual sea su media y su desviación típica, la puntuación z de x sigue una distribución normal estándar, de media 0 y desviación típica 1. Entonces podemos utilizar la tabla para resolver cualquier tipo de distribución si calculamos la puntuación z primero del valor que estamos manejando. En nuestro caso, puntuación z menos 0,1667. ¿Cómo obtengo la probabilidad? Pues esta tabla me da directamente esas probabilidades acumuladas que me daban las hojas de cálculo.
Una vez que he calculado z y me sale este valor de aquí, puedo hacer dos cosas, obtener un valor aproximado o el valor exacto. El valor aproximado lo obtendría de esta forma. Esta tabla solamente maneja dos decimales, entonces redondeo mi puntuación z a dos decimales, por lo tanto este menos 0,1667 lo redondearía a menos 0,17. Y después separo este valor en lo que he marcado en color azul, es decir, el primer decimal a la derecha de la coma y todo lo que hay a la izquierda de la coma, y en verde he marcado el segundo decimal a la derecha de la coma. Entonces busco la línea correspondiente a lo que he marcado en azul, la fila en azul sería menos 0,1, esta fila de aquí, y busco la columna correspondiente a lo que he marcado en verde, y la intersección de esa fila y esa columna me da un valor 0,4325, que es la probabilidad buscada. ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero obtener el valor exacto? Para obtener el valor exacto, lo que hago es distribuir el valor exacto de z en tres colores, ¿vale? Primero, el primer dígito a la derecha de la coma y todo lo que hay a la izquierda de la coma. A continuación, segundo dígito, y en amarillo he marcado todo lo que queda detrás del segundo dígito. ¿Y qué hacemos con esto? Pues lo primero es, vamos a utilizar no solamente este valor marcado, sino el valor de la derecha. A este le llamaremos valor de la izquierda y este el valor de la derecha. Calculamos la diferencia entre valor de la derecha menos valor de la izquierda. Y una vez hemos hecho esto, calculamos la corrección, que va a ser igual a la diferencia multiplicado por 0, el número que hemos marcado en amarillo. Obtengo una corrección de menos 0,26. ¿Y qué hago con esta corrección? Esta corrección es lo que debo de sumarle al valor de la izquierda para obtener la probabilidad exacta. Valor de la izquierda más corrección me sale una probabilidad del 43,38%, que coincide con lo que me daban las hojas de cálculo. Vamos a ver cómo resolveríamos la segunda parte del enunciado. ¿Cuántos litros hay que preparar para que la probabilidad de que se consuma más volumen de agua del que se ha preparado para la práctica sea del 10%? Bueno, pues lo que me están pidiendo en este enunciado es que calcule el percentil 90, es decir, cuál es el valor que debo de preparar para que la probabilidad de obtener valores inferiores sea del 90% y de valores superiores el 10%. Esto, igual que antes, puedo resolverlo utilizando una hoja de cálculo. Si utilizo la Excel, lo que tengo que hacer es utilizar la función inv.norm, ¿vale? Y decirle, primero, el percentil que quiero calcular, percentil 90%, se escribe como 0,9. A continuación, le debo de escribir cuál es la media de la distribución y, por último, la desviación típica. Y eso me da el valor buscado de la X. Si en vez de Excel, aquí pone Excel, pero debería de poner Google Docs, si utilizo las hojas de cálculo de Google Docs, lo que tengo que hacer es utilizar el comando norminv y introducirle los valores según me aparece en la ayuda. ¿Y qué hago si utilizo una tabla? Para obtener la respuesta utilizando la tabla, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, buscar entre todos estos números de probabilidades cuál es el valor que más se aproxima a este 90%. Entonces, buscando en la tabla me doy cuenta de que es este valor de aquí. Entonces, a partir de ahí, obtengo que la puntuación z del valor buscado será 1,28 y a partir de esta puntuación z puedo buscar la x correspondiente a esa puntuación z haciendo esta operación. A la media le sumo esa puntuación z multiplicada por la desviación típica. En nuestro caso la media es 5,5, la puntuación z que hemos conseguido aquí 1,28 y la desviación típica 0,6, y obtendría que el valor buscado para la x es de 6,26 litros. Pero ¿y si quiero obtener el valor exacto? Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que buscar los dos valores que más se aproximan a ese 90% o 0,9, el de la izquierda y el de la derecha. Una vez que tenga esos dos valores, lo llamaré valor de la izquierda y valor de la derecha, ¿vale? El que está inmediatamente inferior al 90% o 0,9 y el inmediatamente superior, valor de la izquierda y valor de la derecha. Lo primero que hago es obtener la diferencia entre valor de la derecha menos valor de la izquierda. Una vez tengo esa diferencia, lo que hago es calcular la corrección del siguiente modo. 0,9, que es el 90% buscado, menos el valor de la izquierda, dividido entre la diferencia que acabo de calcular y todo eso multiplicado por 0,1. Esto me sale 0,0017 y eso me da el valor de la corrección. ¿Cómo utilizo la corrección?
Pues la puntuación Z del valor buscado será igual a 1,28 más 0,128, que es el valor que habíamos obtenido si miramos en la fila y en la columna, más la corrección, que sería este valor que acabamos de obtener. Entonces la puntuación Z buscada es de 1,2817 y si ahora obtengo el valor de X a partir de la puntuación Z, sumándole a la media el valor Z multiplicado por la desviación típica, obtengo el valor exacto como 6,26 litros de agua. Hemos aprendido a calcular probabilidades utilizando hoja de cálculo y tabla y a realizar interpolaciones cuando utilizamos la tabla. Muchas gracias por tu atención.